Buenos Aires, Sergio Berni, una persona que tiene mucha influencia en el gobierno de Kicillof, y obvio ustedes saben que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene mucha influencia sobre el gobierno nacional, dijo que debería cerrarse todo a cero, ¿sí? Al estilo fase 1 del año pasado, por un tiempo determinado. Él siempre habla de los 15 días y demás, porque no vienen aflojando los casos como se preveía en esta primera semana de las restricciones que ha lanzado el gobierno nacional y provincial. Tengo ese pedacito, Martín, de Berni, para que justo quiero que lo conversemos con el doctor Douglas Nazareno sobre esta cuestión. Si no, directamente ya lo voy a saludar. Doctor, ¿cómo anda? Muy buenos días. Nicolás lo está saludando. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte, gracias por el llamado y saludo también a las señoritas o señoras que te acompañan. Bueno. Bueno, doctor, a ver, le voy a hacer escuchar un pedacito de lo que decía Berni anoche en la tele de Buenos Aires y quiero saber qué opina usted al respecto. A ver. No hay ninguna razón para pensar que en los próximos días vamos a estar mejor. Además, quien diga que la semana que viene vamos a tener menos casos, miente, porque la única predecibilidad que tiene esta enfermedad es su impredecibilidad. Nadie puede predecir nada, mire. Pero las cuarentenas no sirven que implementar. Pero ahora vamos a eso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno estudia en la facultad, hay signos patoneumónicos. ¿Qué significa patoneumónicos? Sí, que son pura y exclusivamente de esa enfermedad. Mire, si usted tiene este síntoma o este signo, tiene tal cosa. Bueno, en el COVID no se da nada, no se respeta nada. 2 pacientes se contagian el mismo día, de la misma persona. Uno evoluciona de una manera, otro evoluciona de otra manera. La mujer que está al lado no se contagia. No hay ninguna predecibilidad de nada. La suerte de uno está en un bolillero. No, ni siquiera, o sea, obviamente todos los parámetros, pero hay enfermedades donde la pericia del manejo médico puede hacer la diferencia. Vamos al operativo. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a fase 1? No tengo ninguna duda. Mi opinión personal. No estricta, dice Sergio Berni. Doctor, ¿cómo ve usted la situación que se está dando actualmente, Rioja y Argentina, y si cree que vamos hacia eso, a restringir aún más todavía la movilidad? Doctor Nazareno, ¿me escucha? Sí, te escucho un poco entrecortado, Nico. La acción está un poco débil. Tenemos un... Si ustedes me escuchan a mí, no hay ningún problema. Yo lo escucho genial, sale bárbaro, así que la pregunta es si es que ve lamentablemente una continuidad del crecimiento de los casos y cree que vamos a una situación de restringir aún más. Bueno, yo te voy a dar una opinión desde el punto de vista científico y totalmente, digamos, despojada de lo que son las subjetividades. Creo que hay que dimensionar en primer lugar lo que es una pandemia. Una pandemia es comparable con una guerra. No se escuchan los tiros, no se escuchan las bombas, pero hay que tener en cuenta que reparte enfermedad y muerte y reparte hambre. Obviamente que aquellas personas a las que les toca la enfermedad o la muerte van a estar más de acuerdo con las restricciones, aquellos a los que les toca el hambre van a querer, digamos, que se abra todo. Y también hay una porción de la sociedad a los que afortunadamente no les ha tocado nada, ni enfermedad ni hambre, y por ahí esos son los que no entienden todavía la magnitud del problema. Y uno tiene que ver qué ha pasado en diferentes países del mundo, a quienes les ha ido mejor. No digamos bien, porque a nadie en el mundo le ha ido bien, pero hay países a los que les ha ido mejor, o que le está yendo mejor. Tal el caso de los países asiáticos. Los países asiáticos tienen otra cultura, tienen otras conductas, y nosotros no podemos pretender, ¿no es cierto?, llegar a eso. Claramente no podemos pretender llegar a eso. Entre los países europeos le está yendo bien al Reino Unido y a Israel. ¿Qué hicieron ellos? Restricciones estrictas y vacunación masiva. A Estados Unidos le está yendo un poco mejor a través de la vacunación masiva. No hizo restricciones, pero eso le significó cientos de miles de muertes. Y después están los países que tienen una evolución intermedia, digamos así, de su situación,
como algunos países de Europa, Alemania, Francia, Italia, España, que han vacunado a medias y han restringido a medias. Ellos tienen muchos muertos y tienen, digamos, problemas económicos significativos, pero tienen espalda para aguantar esa situación. Después está el desastre de Brasil, por supuesto, que no vale la pena ningún análisis. Yo creo que la Argentina está en este momento en una situación similar a la de esos países europeos, pero con la diferencia de que la Argentina económicamente no tiene espalda para soportar una debacle económica. Y si el número de contagios, el número de camas que se ocupan en los hospitales, el número de personas que se mueren por la gravedad de la enfermedad o por la falta de atención adecuada de su patología se va incrementando, sin duda la economía va a caer sola. O sea que yo creo que en base a eso, ciertas medidas de restricción, de endurecimiento de las restricciones se tienen que tomar, no cabe duda de eso. Y bueno, la evidencia científica es un poco la que indica que algunas medidas restrictivas son las que más resultado han dado. Hay un estudio publicado ayer en una revista que se llama Nature Human Behavior que indica que las restricciones, los confinamientos, el evitar las reuniones sociales, grandes o pequeñas, esto significa en lugares de esparcimiento, inclusive en lugares de trabajo, e inclusive la restricción en la actividad educativa, son las dos cosas que más resultado han dado para mitigar la circulación del virus. Esto es evidencia científica, como te digo, despejada de cualquier tipo de subjetividad. Y este es un estudio publicado ayer, que es el estudio, te diría, más grande que ha salido a la luz sobre la repercusión. Es un ranking de repercusión de las distintas medidas gubernamentales que se han tomado para mitigar la progresión de la pandemia. Ahora, está claro esto, doctor, pero tiene que ver esto de del avance del virus, también de que nosotros hemos ido muy lento como país a la hora de vacunar, ¿no? Por esa razón es que vamos camino, lamentablemente, a nuevas restricciones, porque la inmunidad de rebaño es la que tenemos que lograr. ¿Y a qué porcentaje de población hay que vacunar para que logremos la inmunidad de rebaño? Y de acuerdo a la evidencia científica, hay que vacunar a un 60 o 70% de la población. Pero la realidad nuestra, te comentaba, es similar a la de otros países que son del mundo desarrollado, que también tienen un ritmo de vacunación muy lento. Sería impensado, ¿no es cierto?, en otras situaciones, en otras condiciones, que Alemania no haya podido dominar esta situación, por ejemplo, el país más fuerte de Europa. Pero bueno, le está sucediendo porque no han podido tomar restricciones muy severas y porque no han podido tener el ritmo de vacunación lo suficientemente dinámico como para tener una realidad similar a la del Reino Unido. El Reino Unido ha tomado una estrategia especial que es vacunar a la mayor cantidad de gente con primera dosis. Ellos han utilizado vacunas de Oxford, AstraZeneca y de Pfizer, y también la de Moderna, y con eso han logrado, digamos, tener un porcentaje muy alto de población vacunada, y también, mientras vacunaban, aplicaron restricciones estrictas. Recién hace muy poco han vuelto las clases. Hay que tener en cuenta que países como Francia, por ejemplo, que están en una situación muy delicada, hace 6 meses que tienen toque de queda. O sea, esto no se trata de una medida en particular, no son restricciones o medidas de bioseguridad en la gente o, vacunación. Se trata de un conjunto de medidas que tienen que ser tomadas, además, en un momento oportuno. Eso es fundamental, la oportunidad en las medidas. Si uno las toma tarde, yo, por ejemplo, hubiera sido partidario de que las restricciones estas que tenemos ahora lo hubiéramos aplicado 10 días, una semana antes de Semana Santa, por ejemplo. Me parece que llegan estas restricciones, esta suerte de restricciones light, esta suerte de restricciones parciales,
llegan un poco tarde, después de que se gestó la bomba de tiempo de Semana Santa, que bueno, era absolutamente previsible que esto iba a suceder, con, te reitero, el ritmo de vacunación lento que tenemos, con la circulación de las nuevas variantes, con la falta de, digamos, de conciencia de la gente de tomar las medidas de bioseguridad y con la imposibilidad de poner restricciones, digamos, muy estrictas de entrada. Obviamente que las restricciones, toda medida restrictiva, toda medida de confinamiento tiene sus efectos colaterales, eso no lo puede desconocer nadie. Entonces, efectos colaterales que son económicos, que son sociales, que son educativos, sí. Pero bueno, hay que establecer una especie de equilibrio entre ambas situaciones, porque bueno, si no la situación va a ser francamente dramática, y estamos al borde, si es que, digamos, no se aplican determinadas medidas, de entrar justamente en esas condiciones dramáticas, en esas condiciones donde, bueno, ya en las grandes ciudades están con problemas para conseguir camas, o sea, eventualmente si se consigue una cama por ahí no se consigue oxígeno, eventualmente si el paciente necesita oxígeno o necesita algo más que el oxígeno, como por ejemplo un respirador, tampoco está disponible. O sea, hay ciertas condiciones a través de las cuales gente se puede morir por no recibir la atención médica que corresponde, y eso realmente creo que es lo más dramático que le puede suceder a una nación. Hay que tener en cuenta que ayer se ha muerto tanta gente como en la guerra de Malvinas en un solo día. Entonces, esto decía, es como una guerra o peor que una guerra. Pasa que como no se escuchan los tiros, como no se escuchan las bombas, por ahí la gente no toma conciencia. Creo que este tema de apostar a la responsabilidad ciudadana, te diría, es ya una batalla perdida. Es una batalla perdida porque si en todo un año hemos visto que los mensajes no han tenido repercusión, tal vez podría cambiarse un poco la tónica del mensaje, pero creo que el impacto ya no va a ser el que corresponde. Eliana. Sí, doctor, le quería consultar porque hablábamos con especialistas también por el tema de los chicos y en realidad la salud mental. Dicen ellos que no se los ha incluido y que tendrían que haber formado parte también de los equipos que manejan todo lo que tiene que ver con la situación epidemiológica, los psicólogos y también los psicopedagogos. ¿Usted cree que esto también de la salud mental de la gente va a tener consecuencias? ¿No es prioridad? ¿No era necesario? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, por supuesto, digamos, en una guerra, una pandemia, son inevitables las consecuencias en la salud psicológica de la gente, es absolutamente inevitable. Ahora, restringir el centro de la discusión a si 10 días más o 10 días menos de clases, a mí me parece que en este momento, con la potencial situación dramática que se nos avecina, la discusión no tiene que pasar por ahí. Es un hecho, diría, bastante tangencial. Doctor, y sobre esto, sí. Porque el reclamo que hay es que últimamente las medidas restrictivas se toman a partir de opiniones solamente de médicos o de profesionales de la salud y que no se está escuchando a profesionales de otro ámbito, por ejemplo de la psicología o a los representantes del sector comercial económico, para darle una visión general de lo que pasa a la hora de tomar decisiones. ¿Qué opina usted? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Lo que pasa es que si nos avecinamos a una situación donde no vamos a encontrar camas para la atención de ninguna patología y la gente puede complicar su enfermedad o puede fallecer por cualquier tipo de patología, porque no solamente pensemos en COVID, si una persona se infarta y no hay camas o no hay recurso humano que lo atienda, puede complicarse, digamos, esta condición cardiovascular y hasta se puede morir. Entonces, ante la inminencia de esa situación, creo yo que en este momento estar pensando en la salud psicológica de los niños me parece que es sumamente importante, pero es para barajarlo, para discutirlo, tal vez en otro momento. Ahora, ¿son daños colaterales estos, doctor, digamos, la salud mental? Porque no están solo de los chicos, supuesto, también de los grandes también.
Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que, digamos, se hace foco sobre todo en la salud mental de los niños en este momento, y bueno, todos hemos visto las grandes discusiones que a veces toman ribetes políticos, y yo creo que justamente, como te decía, nos avecinamos a una condición tan delicada donde el tema de la salud mental de la gente es muy importante, sumamente importante, es un efecto colateral, es un efecto adverso que se da en las guerras, que se da en las pandemias, sí, muchísimo. y que hay que considerarlo, pero no es este el momento. Se nos está incendiando la casa, entonces nosotros no... Doctor, digamos, no podemos estar viendo... Sí. Yo lo escuchaba Perdón. cuando usted decía recién el tema de que no era el momento de la discusión de los 15 días o no. Creo que tiene que ver, la gente discute, creo, porque no confía, ¿no?, en que sean simplemente 15 días. Y también lo escuchaba usted con que estas medidas se tendrían que haber tomado antes de Semana Santa. Entonces creo que ahí también es donde la gente, digamos, se siente un poquito, digamos, no sé si estafada, pero por lo menos decepcionada de que te dan permiso para que puedas viajar en Semana Santa, donde sabemos lo que conlleva eso, ¿no?, de que la gente viaje, vuelva, y las situaciones de diferentes provincias, y después te suspenden las clases cuando sabemos el daño que se le está provocando a los chicos. Creo que por ahí también va el tema, ¿no?, de la falta por ahí de tino por parte del gobierno, ¿no? No, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que hay que tener en cuenta es lo que te decía anteriormente, que se tiene que mantener un equilibrio. Exacto. Un equilibrio entre lo sanitario, un equilibrio entre lo económico, un equilibrio entre la salud mental, un equilibrio, digamos, en la cuestión social, que también es muy importante. Entonces, yo creo que, digamos, cada discusión tiene su momento, y creo que en este momento la discusión tiene que pasar por evitar el colapso del sistema de salud. Y eso a lo mejor lo podemos discutir durante los próximos 10 días o 15 días, para que no se desborde y para que no se vaya a morir ninguna persona por falta de atención. Y después de esos 10 o 15 días, que intervengan los psicólogos, que intervengan los psiquiatras, que intervengan los psicopedagogos, que intervenga todo el mundo que pueda intervenir y que pueda aportar algo para entrar en la otra discusión, si es que logramos aplanar o hacer descender la curva, porque si pensemos que tenemos 100 pacientes por día promedio en La Rioja, digamos, se calcula que el 5% de todos esos pacientes van a tener enfermedad crítica, o sea, 5 personas por día solamente por COVID van a necesitar terapia intensiva. Obviamente que si eso se reproduce a lo largo de los días, vamos a colapsar el sistema de salud, más allá de que haya algunas altas, más allá de que haya un cierto movimiento en las camas de terapia intensiva. Hay que tener en cuenta que siempre ese movimiento, siempre los ingresos son mucho más rápidos que los egresos. Por lo tanto, si nosotros seguimos a este ritmo, estando como estamos, con la capacidad del sistema de salud, en muy poco tiempo vamos a estar colapsados. Vamos a estar colapsados tanto en la capacidad, digamos, de ofrecerle al paciente una cama, como en la posibilidad de brindarle la atención que merece. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Un gustazo hablar con usted, ¿eh? Bueno, Nicolás, te agradezco la comunicación y bueno, y permitirme transmitir estos mensajes. He tratado de ser lo más objetivo posible. Sé que este tema es un tema polémico que genera muchas discusiones, mucho enojo. En realidad yo... digamos, las críticas que se puedan hacer por pedir restricciones no me interesan demasiado. Me interesa que se salve la gente que se tenga que salvar, que no muera nadie que no se tenga que morir. Entonces, tal vez visto desde mi punto de vista, visto desde el punto de vista sanitario, visto desde el punto de vista científico, tengo que opinar de esta manera, por una, digamos, por una obligación moral intelectual. Doctor, le agradezco, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo. Gracias, Nicolás, un abrazo. El doctor Douglas Nazareno. Esta idea de ir escuchando a diferentes profesionales hace que, obviamente, es lo que uno pretende que haya por parte de los gobernantes de turno. Ayer escuchábamos a una psicóloga que te dice: pésima decisión
la de suspender las clases, abrir, suspender. Ahora escuchamos al doctor Douglas Nazareno que te dice hay que restringir porque vamos a colapsar el sistema. Bueno, ese justamente es la amplitud de opiniones que uno quiere tener de parte de profesionales, de gente idónea, ¿no? Para ir entendiendo el panorama. Claro está que todo en el marco de la pésima manera que manejó la pandemia el gobierno de Argentina, ¿no? Esto hay que ser muy claros. Tenemos una vacunación muy lenta, que si obviamente el ritmo de vacunación hubiese sido distinto y estaríamos hablando de otra cosa, o del sistema de salud acá en La Rioja, que ha sido también vergonzoso, ¿no? Lo que ha sucedido, porque acá no hemos reforzado en absolutamente nada. 11:02, momento de noticias. Presenta la información Amuncaf. En la Mutual Amuncaf estamos para cuidarte. Por eso te ofrecemos clínica médica, oftalmología, pedicuría, fisioterapia, otorrinolaringología, odontología, peluquería, terapia ocupacional y servicios de enfermería. Ahora todos juntos en un nuevo lugar. Mutual Amuncaf, Avenida Gobernador Gordillo 66. Tranquilidad para vos, serenidad para los tuyos. Fénix Noticias. 2 minutos para actualizarte. Dos minutos pasaron de la hora 11 en todo el país. La temperatura en la ciudad de La Rioja 18 grados 4 décimas. Humedad 86%, cielo cubierto. Títulos locales aseguran que vieron fantasmas en una escuela de Chepes. Roxana Heredia dialogó con Fénix, donde relató la situación que vivió mientras realizaba las tareas de limpieza. Estábamos sola con mi compañera y escuchamos ruidos de movimientos de los bancos, dijo, y pidió que vayan a bendecir la escuela. La querella realizó un análisis tras la primera audiencia del denominado caso de porno venganza. El doctor Sebastián Andrada contó que declaró su clienta, en tanto que el acusado se abstuvo. Hoy será la segunda audiencia donde declararán 3 testigos que presentó la querella. En el orden internacional, un Jair Bolsonaro reconvertido promete terminar con la deforestación ilegal en Brasil antes de 2030. El líder de ultraderecha, que llegó a amenazar con usar pólvora contra aquellos que le exigen una reducción de la deforestación amazónica, pidió una contribución de los países desarrollados para compensar los servicios ambientales de Brasil. Nuevo naufragio en el Mediterráneo. Al menos 100 migrantes murieron ahogados frente a las costas de Libia. La tripulación del Ocean Viking encontró el bote de goma en el que trasladaban las víctimas al noroeste de Trípoli. Desde donde llegamos al lugar de los hechos, hoy no hemos encontrado ningún superviviente, indicó la ONG SOS Mediterráneo. 4 minutos pasaron de la hora 11 en todo el país.